Buenas tardes, nos volvemos a encontrar en otro video en donde vamos a abordar un tema de matemáticas que se llama cálculo de ángulos mediante funciones trigonométricas. Pero antes quisiera comentarles y dar mi opinión personal a todo este momento que estamos viviendo. Es un momento complicado, este momento de cuarentena que nos es difícil para todos. Yo estoy grabando desde mi casa, desde su casa, y estoy viviendo también el encierro como tantos mexicanos, como tantos seres humanos en todo el mundo. Lo único que les recomiendo es que respetemos las indicaciones que están dando las autoridades, que estemos cuidándonos, que nos protejamos, que cuidemos a nuestros adultos mayores. Pero bueno, empecemos con lo nuestro. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con razones trigonométricas, pero ya en su aplicación, ya en lo que corresponde a un aspecto práctico. Bueno, vamos a empezar a realizar los cálculos necesarios para encontrar la medida de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Recuerda que las razones trigonométricas y las funciones trigonométricas solamente me sirven para el trabajo de triángulos rectángulos. Justamente es la figura que tenemos. No estoy manejando todavía valores numéricos porque lo que me interesa es que quede claro el manejo de las fórmulas. Si recapitulamos en un video anterior llamado razones trigonométricas, determinamos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente cateto opuesto entre cateto adyacente. Con este conocimiento nos vamos a ir a las fórmulas que propiamente me sirven para hacer el cálculo de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Si tú observas, por ejemplo, el ángulo A lo puedo calcular con el seno de la menos 1 del seno de A. ¿De dónde obtienes el seno de A? De la definición. También el mismo ángulo lo puedes calcular con el coseno de la menos 1 del coseno de A y con la tangente a la menos 1 de la tangente de A. ¿De dónde obtienes el seno, el coseno y la tangente a la menos 1? Ah, bueno, pues de tu calculadora científica. ¿Cómo accesas a estas funciones trigonométricas llamadas funciones inversas? Ah, bueno, mediante tu calculadora científica. En la calculadora científica tú vas a observar que tienes una tecla que dice sin, que indica seno, nada más que está en inglés, cos, coseno y tangente. Para que acceses a la tangente a la menos 1, vas a observar que en la parte superior de cada una de las teclas y con un color amarillo tenue, aparece seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Te recomiendo que lo cheques en tus calculadoras para que veas justamente esto. Pero para poder accesar a ello tienes que tener primero, oprimir la tecla Shift. Voy a acercar la calculadora. Observa en dónde se encuentra la tecla Shift. Observa dónde se encuentra la tecla seno, coseno y tangente. Si tú quieres escribir seno a la menos 1, escribirás Shift y seno. Shift y coseno o Shift y tangente, que es justamente lo que tenemos marcado aquí en este cuadrito. Y con este proceso tú vas a poder hacer el cálculo de ángulos relacionados a un triángulo rectángulo. Ahorita a continuación veremos un ejemplo. Bueno, vamos a empezar con el cálculo propiamente. Tenemos este triángulo rectángulo donde se conoce su hipotenusa y donde se conoce uno de los catetos. Ya vimos que para un ángulo, un lado, un cateto, puede ser su cateto opuesto o puede ser su cateto adyacente. Ahorita lo vamos a checar. Bueno, vamos a empezar con el ángulo A. La primera pregunta es, ¿qué conoces del ángulo A? Ah, bueno, pues conoces el cateto opuesto y conoces la hipotenusa. Si te das cuenta, no estoy tomando en cuenta el lado desconocido.
no me interesa. Para el cálculo de un ángulo, con que tú conozcas dos de los lados del triángulo, son suficientes. Entonces aquí conozco dos y entonces repito. Conozco el cateto opuesto y conozco la hipotenusa. Y entonces ahora me dirijo a las razones trigonométricas conocidas. Y digo cateto opuesto e hipotenusa. Y lo busco. Y observo que cateto opuesto e hipotenusa, la función es el seno. Y entonces, si ya sé que lo que voy a utilizar es la razón trigonométrica seno, ocuparé la función inversa seno a la menos 1. O sea, es la misma. Porque la fórmula que acabo de mencionar dice seno a la menos 1 del seno de A. Esa es la fórmula que acabamos de anotar. Y entonces, con esta fórmula yo podré calcular el ángulo A. Vamos a ver cómo se trabaja. Dices, seno a la menos 1 del seno de A. ¿Pero qué cosa es el seno de A? Cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, 4 entre 8. Y ahora, para poder realizar el cálculo, lo que voy a hacer, decíamos hace un momento, seno a la menos 1 sería Shift y oprimo la tecla seno. E inmediatamente en mi calculadora aparece seno a la menos 1, o sea esto. Voy a abrir paréntesis y escribo 4 entre 8. 4 entre 8. Cierro paréntesis igual. Y me indica un valor de 30 grados. ¿Por qué grados? Porque lo que estoy calculando es un ángulo. Si alguno de ustedes está realizando en este momento este procedimiento y no te resultan los 30 grados, significa que en tu calculadora científica estás trabajando en otro sistema de unidades. Nosotros estamos trabajando en grados. En la pantalla de tu calculadora, con una letra muy pequeñita, debe aparecer una D mayúscula, que es degree, o sea, grados en inglés. Si a ti te aparece una letra diferente, porque te puede aparecer una G de gradianes o una R de radianes, significa que estás trabajando en otro sistema de unidades que justamente no es el que necesitas. Tú necesitas grados, que es el sistema angular que nosotros utilizamos. Ok, entonces tenemos que el ángulo A mide 30 grados. Continuemos con el ángulo B. Para el ángulo B, ahora me voy a ubicar en él. ¿Qué es lo que conozco? Ah, pues conozco su cateto adyacente y la hipotenusa. Y me dirijo a la razón trigonométrica que me relacione adyacente entre hipotenusa. Y lo encuentro, y es el coseno. Entonces, como ya ubiqué que es coseno, me voy a la fórmula que maneja el coseno, pero la fórmula aparece así. Coseno a la menos 1 del coseno de B. Sustituyo. Coseno a la menos 1 del coseno de B. ¿Cómo escribo el coseno de B? Cateto adyacente entre hipotenusa. 4 entre 8 nuevamente. Y ahora me dirijo a mi calculadora. Ahora quiero coseno a la menos 1. Entonces digo Shift coseno. Inmediatamente me aparece coseno a la menos 1 en la calculadora. Abro paréntesis y escribo 4 entre 8. 4 entre 8. Cierro paréntesis igual. Y me aparece 60 grados. En este caso elegí un ejemplo que me diera los valores enteros. No siempre, y en su mayoría no vas a tener valores enteros. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Cuando estemos trabajando con resultados decimales, lo que vamos a hacer es utilizar un determinado número de decimales. Normalmente yo les recomiendo que trabajemos 2 dígitos después del punto decimal. Pero si tu profesor te solicita una cantidad determinada de dígitos después del punto, adáptate a lo que tu profesor te indica. Yo lo trabajaré con 2 dígitos después del punto decimal.
Continuamos con el siguiente ejemplo. Ahora tienes este triángulo rectángulo donde se te proporcionan como datos la medida de los dos catetos. Vamos a ver qué hacer. Ok, bueno, vamos a empezar con el ángulo A. Para el ángulo A, tú tienes que observar que conoces el cateto opuesto y el cateto adyacente, o sea, conoces los dos catetos, cateto opuesto y cateto adyacente. Y entonces te diriges a la razón trigonométrica que involucre a los dos catetos y te das cuenta que es la tangente. Por lo tanto, esa es la fórmula que vas a utilizar. Y entonces dice, tangente a la menos 1 de la tangente del ángulo que vas a encontrar. Esta es la fórmula que vimos al principio. Sustituyo en ella. Tangente a la menos 1 de la tangente. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, 8 entre 6. Entonces me dirijo y digo, tangente a la menos 1. Shift tangente, me aparece tangente a la menos 1. Abro paréntesis y escribo 8 entre 6. Cierro paréntesis, igual. Y el resultado, 53.13. 53.13. Y no olvides anotar que son grados. Continuamos. Ángulo B. Te ubicas en el ángulo B y lo que te das cuenta es que conoces también su cateto opuesto y conoces su cateto adyacente. Entonces, opuesto y adyacente, sigues trabajando con la tangente. Y entonces dices nuevamente, para el ángulo B es tangente a la menos 1. Observa que no importa que sea la misma razón trigonométrica, la misma función trigonométrica. De la tangente, en este caso ahora es del ángulo B. Y entonces escribes tangente a la menos 1 de la tangente de B. Entonces la tangente de B es cateto opuesto entre cateto adyacente. 6 entre 8. Y entonces haces el cálculo. Tangente a la menos 1 de 6 entre 8. 36.86. Veamos a continuación estas dos aplicaciones, son dos ejemplos. Vamos a ver primero, dice, una persona se encuentra ubicada en un punto A 500 metros de la base de un edificio. Si se sabe que el edificio mide 150 metros de altura, calcula el ángulo de elevación alfa con el que la persona observa un punto B ubicado en la parte superior del edificio. A continuación veremos cómo se resuelve. Vamos con el otro ejemplo. Dice, una escalera portátil que mide 3 metros de longitud se apoya sobre un muro a una altura de 2.7 metros. Calcula el ángulo que se forma entre el piso y la escalera. Bueno, veamos cómo se resuelven estos dos ejemplos. Bueno, empecemos con los ejemplos. El primer ejemplo habla de que hay un observador ubicado a 500 metros de la base de un edificio. Nos dan como dato que el edificio tiene una altura de 150 metros. Y que el observador, que si te das cuenta estamos despreciando su altura, está ubicando un punto en la parte superior de dicho edificio. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuál es el ángulo de elevación? O sea, el ángulo que está de esta horizontal hacia el punto observado con estos datos que nos proporcionan. Vamos a recordar entonces nuevamente esto que acabamos de ver en los ejercicios anteriores y trasladarlo a estos ejemplos. Primero, si estoy ubicado aquí, observo que aquí hay un ángulo de 90 grados, por lo tanto aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué conozco del triángulo rectángulo? Conozco su cateto opuesto y conozco su cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto y cateto adyacente, estamos hablando de la función trigonométrica o de la razón trigonométrica
tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces ya sé qué fórmula voy a usar. La tangente a la menos 1. De la tangente del ángulo alfa, en este caso, estoy utilizando una letra griega para diferenciar del punto A y el punto B. Entonces el ángulo lo llamaré simplemente alfa para identificarlo, hacer una diferencia. Entonces aplico esta fórmula. Alfa es igual a la tangente a la menos 1 de cateto opuesto 150 entre cateto adyacente 500. Por último, alfa. Y tomamos nuestra calculadora científica y decimos tangente a la menos 1, paréntesis, 150 entre 500. Cerramos paréntesis, igual. Y entonces me está indicando que es un ángulo de 16.69 grados. Un ángulo pequeño, ya que se encuentra ubicado a una gran longitud el punto de observación. Continuamos con el siguiente ejemplo. Dice ahora que una escalera portátil se apoya sobre un muro que está representado aquí. La escalera tiene una longitud de 3 metros y se apoya a una altura de 2.7 metros de altura. Y entonces ahora nos preguntan, ¿cuál es el ángulo que se forma entre el piso y la escalera? Volvemos a hacer la misma observación. ¿Qué conozco del ángulo que me piden? Del ángulo A. Ah, pues conozco el cateto opuesto. ¿Qué más conozco? Ah, pues si este es mi ángulo de 90, conozco la hipotenusa. ¿Cuál es la razón trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? Seno. Entonces ya sé qué fórmula voy a ocupar. Seno a la menos 1. Seno a la menos 1 del seno. Esta es la fórmula que me permite calcular el ángulo A. Digo, A es igual al seno a la menos 1 del seno. ¿Qué cosa es el seno? Cateto opuesto 2.7 entre hipotenusa 3. Hacemos el cálculo. Seno a la menos 1 de 2.7 entre 3. Cerramos paréntesis. 64.15 grados. Y así es como aplicamos estas fórmulas para calcular la medida de los ángulos en función de las razones trigonométricas inversas. Bueno, doy por cerrado este video. Recuerda suscribirte a mi canal para que sigas recibiendo las notificaciones. Debes de darle a la campanita para que te enteres de todo lo que estoy subiendo para ti. Repito, recuerda suscribirte y darle un poderoso like. Seguimos en contacto.